Como les mencioné entonces, y ustedes solicitaron también, quedó pendiente, ¿cierto? Vimos bastante el tema de flotabilidad, densidad, y esos conceptos los analizamos, pero no hicimos ningún ejercicio o problema en relación a ese punto. Es por ello que, como les mencioné, dejé un video con algunos ejercicios resueltos y hoy día vamos a revisar tres más, ¿ya? Aquí en clases para que las dudas también que puedan tener en lo que ven en el video se puedan resolver mediante estos tres ejercicios adicionales que vamos a resolver hoy, ¿ya? Entonces, les recuerdo además que lo último que hicimos, que fue eh, um, continuidad, cierto flujo, eso no entra en la evaluación, ¿eh? Para que no se confundan con los temas, ¿ya? Así que esto sí, evidentemente esto sí que tiene que ver con lo último que alcanzamos a ver durante la clase. Bien, vamos a ordenar un poquito esto, déjenme, porque lo tengo aquí, el diseño, disposición. Vamos a dar más espacio aquí al desarrollo y mientras ya están leyendo la pregunta, que dice, ¿cierto? Un cubo de 100 gramos mide 2 centímetros eh, por lado. Se ata al extremo de una cuerda y se sumerge totalmente en agua. La primera pregunta es cuál es el empuje. La segunda, cuál es la tensión de la cuerda. ¿Bien? Vamos entonces a ver cómo es que esto se puede resolver. Para ello voy a hacer un pequeño esquema del problema que se está planteando. Entonces, vamos a colocar acá esto y vamos a tener acá lo siguiente. Hay un cubo, ¿cierto?, de 100 gramos y mide 2 centímetros por lado que está sumergido en un recipiente con agua. Entonces vamos a hacer acá porque necesitamos identificar las variables que están involucradas en este sistema, ¿ya? Entonces tenemos un recipiente, hay un cubo acá en su interior y se supone que está atado con una cuerda, ¿bien? Eh, es agua lo que está, perdón, está totalmente sumergido ese, por lo tanto está por aquí totalmente sumergido y tenemos que identificar las variables que están acá involucradas, ¿ya? Evidentemente tenemos la masa y el lado del cubo, por lo tanto podemos calcular su volumen. Pero nos habla las preguntas en relación a las fuerzas. El empuje es una fuerza y la tensión también es una fuerza, ¿ya? Entonces, ¿qué fuerzas están presentes acá? Primero, la que siempre está y nunca falla, es el peso de este cubo. La segunda es la tensión de la cuerda. Esta tensión lleva la cuerda hacia arriba, ¿ya? La trata de elevar la tensión. No sé si se me borró. Ahí está. Y por último, también tenemos la fuerza de empuje que está levantando este cubo, ¿ya? Entonces, sobre el cubo están esas tres fuerzas: el peso del cubo, la tensión de la cuerda y la fuerza de empuje, ¿ya? Que no sé por qué se me desaparece aquí. ¿Ok? Ahí están las tres. Ahora, eh, lo primero que tenemos que tener claro, ¿cierto? Bueno, aquí el peso va hacia abajo, ¿no? Se me quedó marcado y como algo extraño. Ahí sí. Lo primero que tenemos que, o que podemos determinar acá es el peso del cubo, ¿ya? La incógnita es la fuerza de empuje, la que está abajo. Muy bien. Entonces, podemos rescatar dos cosas acá. Podemos calcular primero el peso del cubo. ¿Cómo? Recordemos que el peso se determina multiplicando la masa del objeto por la gravedad. Ahora, aparte de eso, nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa dividido por el volumen. Por lo tanto, la masa también se puede expresar como densidad por volumen. Este es un concepto que manejamos muchísimo aquí en temas de fluido.
cambiar el concepto de masa por densidad y volumen. ¿Ya? Ya lo vimos en algunas clases anteriores que se manejaba mucho con esto. De hecho, lo vimos, creo, en caudal también o algo parecido. Hablamos de eso también, de este cambio. Entonces, las dos formas son válidas aquí para poder resolver este problema. Bueno, lo más simple, el peso. ¿Por qué es lo más simple? Porque tenemos la masa. Son 100 gramos. Esos 100 gramos expresados en kilogramos son 0,1 kilogramos. ¿Ya? ¿Por qué en kilogramos? Porque, bueno, finalmente vamos a dejar esto expresado en newton y además la gravedad la conocemos como 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y estas unidades en conjunto, ya hemos dicho varias veces, ¿cierto? Kilogramos, metro segundo cuadrado, es lo que conocemos como newton. Al resolver esto, bien, 0,1 por 9,8, ¿cuál es el resultado del peso de este cubo? Pueden hacer la multiplicación, es simple. 0,98. Muy bien, 0,98, gracias a los dos ahí que me dieron la respuesta. Newton. Y ahí tenemos el peso al cubo. Muy bien. Segundo, la fuerza de empuje. Y aquí voy a pedir, porque esto era simple, ¿cierto? El peso al cubo era simple porque teníamos la masa y conocemos la gravedad. Pero ahora la fuerza de empuje. ¿Cómo se calculaba la fuerza de empuje? ¿Quién me puede dar ese dato? La fuerza de empuje. Que tiene que ver con lo que está acá arriba, en todo caso, ¿eh? Con eso de la densidad, la masa, el volumen. ¿Cómo calculamos? O primero, quizás la pregunta inicial, para ir comprendiendo esto. ¿Qué era la fuerza de empuje? ¿No recuerdan qué era la fuerza de empuje? Quizás otra pregunta. ¿Quién ejerce esta fuerza de empuje? El fluido, Ya, el fluido ejerce una fuerza de empuje hacia arriba, sobre este objeto. Ahora, esa fuerza de empuje que ejerce el fluido tiene un valor numérico. ¿De dónde salía ese valor? ¿Lo recuerdan? Era Arquímedes. peso real por menos peso aparente, ¿o no? Algo por ahí va, pero más que nada lo que significaba esta fuerza de empuje. Arquímedes, yo se lo voy a mencionar para recordarlo. Arquímedes, recuerden que dijo que cuando uno sumerge algo, ¿cierto? Un objeto en un fluido, ¿bien? Lo introduce en un fluido, lo que ocurre es que el fluido empuja hacia arriba este objeto. Ahora, ¿cuál es el empuje que hace? Bueno, tiene que ver con el líquido que estaba aquí, en este lugar donde está el objeto ahora, donde está el objeto, había una porción de fluido. ¿Dónde se fue esa porción de fluido? Bueno, es lo que se denomina fluido desplazado o desalojado. Entonces, si uno considera o toma todo el fluido desalojado o desplazado por el objeto, lo toma, ¿cierto? Lo saca, lo pesa, eso que pesa el líquido es la misma cantidad de fuerza de empuje que hay hacia arriba, que si ustedes revisaron y vieron el video, yo lo demostré con la balanza, ¿cierto? Echando agua, esa agua está pintada roja y en un recipiente. Cuando yo introduje un elemento dentro, se rebalsó el vaso, ¿cierto? Y todo el sobrante quedó en un recipiente más abajo. ¿Qué cantidad de agua sobró? Bueno, la misma cantidad de agua que estaba donde ahora está el objeto. ¿Bien? Entonces, como está el objeto ahora, todo el agua estaba ahí, se salió del vaso, quedó por fuera en otro recipiente que yo tenía, saqué el vaso
y vi cuánto quedaba de agua en ese otro recipiente. Bueno, quedaba la misma cantidad de agua que era equivalente al peso que se le restaba al objeto cuando estaba sumergido en el agua. El objeto pesaba 200 gramos, ¿cierto? O tenía una masa de 200 gramos y se le restaban 20. ¿Dónde estaban esos 20? Bueno, era la cantidad de líquido que quedó fuera. ¿Ya? Entonces, para saber cuál es la fuerza de empuje, yo necesito saber cuál es la cantidad de líquido que se desplaza, que sale de ahí. ¿Ya? Lo voy a escribir acá de esta forma. La fuerza de empuje es igual al peso del líquido desplazado o desalojado. Desalojado del lugar donde estaba, digamos. Estaba ahí donde está el cubo ahora. Y si es peso, debería ser la masa por la gravedad. ¿La masa de qué? Bueno, la masa del líquido, ¿cierto? Por la gravedad, porque es un peso, igual que el peso del objeto. Pero aquí está el tema, porque la masa del líquido que estaba ocupando el lugar donde está el cubo ahora, no la conocemos, pero sí conocemos la densidad del líquido eh, y el volumen. ¿Ya? ¿De dónde conocer el volumen? Ya se lo voy a explicar. Pero sí conocemos la densidad del volumen. Y eso lo podemos reemplazar por masa. Es decir, la fuerza de empuje va a corresponder a la densidad del líquido por el volumen, que eso es masa en conjunto, por la gravedad. ¿Qué volumen? Volumen del líquido desalojado. Ahora bien, ¿cuál es el volumen del líquido desalojado? Bueno, el volumen del líquido desalojado es el volumen, el mismo volumen del objeto que sumergí. ¿Ya? Es decir, el volumen del líquido es igual al volumen del cubo o del objeto, que va a ser esos 2 centímetros al cubo. Es decir, 8 centímetros cúbicos. Ese es el volumen del objeto y es el volumen del líquido que se desaloja, que sale. Pero el detalle está en que esos 8 centímetros cúbicos yo necesito tenerlos en metros cúbicos porque la densidad está en kilogramos por metro cúbico y la gravedad está en metros segundo cuadrado. ¿Bien? Por lo tanto, los 8 centímetros cúbicos, y esta es una forma que yo utilizo para hacer conversiones de unidades, si ustedes la quieren copiar o inventan otra, lo que sea, vamos a hacer lo siguiente. Porque suele pasar, ¿cierto? Que nosotros decimos, bueno, son 8 centímetros, quiero pasarlo a metros, lo divido por 100, pero no es tan así, ¿ya? Yo utilizo lo siguiente, multiplico por una fracción. La fracción va a tener en la parte superior la unidad a la cual quiero transferir los centímetros, es decir, a metros. Y en la parte inferior, los centímetros, que es lo que quiero eliminar. Escribo la conversión. Un metro son 100 centímetros. Pero eso es Profes, ¿Ah? en química eso se llama el factor unitario, la ¿Ya? conversión de unidades. Perfecto. El detalle está, y que espero que lo hayan manejado ahí, que no se olviden, de que si esto está al cubo, esto también tiene que estar al cubo. Es decir, es 1 al cubo, metros cúbicos, 100 al cubo, centímetros al cubo. Por lo tanto, yo para traspasar estos 8 centímetros cúbicos a metros cúbicos, tengo que dividir 3 veces por 100. ¿Ya? Es decir, por 100, por 100, por 100. Y ahí voy a tener el resultado en metros cúbicos. ¿Ya? Un detalle que esto repásenlo después si es que no lo han conocido o si lo vieron en química de esta manera, perfecto, ya tienen una idea y no se pueden equivocar. Se los menciono porque me ha pasado muchas veces que se dividen solamente por 100 creyendo que lo están pasando a metro. ¿Ya? El resultado entonces sería 8 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos. ¿Ya? Vuelvo a repetir, este dato entonces es el volumen del objeto, pero también es el volumen del líquido porque el objeto está totalmente sumergido en el agua.
Reemplacemos los datos. La fuerza de empuje. La densidad del líquido. ¿Cuál es la densidad del agua? Recuerden que esto era agua. ¿Cuál es la densidad del agua? 1 gramo partido por centímetro cuadrado. Centímetro cúbico en todo caso. Pero recuerden, la gravedad está en metros, el volumen lo pasamos a metros, por lo tanto tenemos que ir a la unidad donde aparezca en metros también, no en centímetros. Está correcta esa densidad del agua, pero necesito la otra. Son 1000 kilogramos partidos en metros cúbicos. Correcto. Eso. Por el volumen, 8 por 10 elevado a menos 6 metros cúbicos y por 9,8 metros segundo cuadrado. Y ahí tengo la fuerza de empuje. Y ustedes me dicen el resultado. Mientras yo les marco las unidades que se eliminan de acá, que son los metros cúbicos, ¿cierto? De acá, y nos queda kilogramos metro segundo cuadrado, que es newton. ¿Resultado de esto? Yo puedo calcular para comprobarlo. Bien, resultado. Profe, ¿es 0,0784 o no? Sí, perfecto. 0,784. ¿Qué? Newton. Newton, muy bien. Newton. Ahí tenemos entonces la respuesta a la primera pregunta, que era cuál es el empuje. ¿Ya? Primero calculamos el peso en todo caso porque lo necesitamos, porque para calcular ahora la tensión de la cuerda, tenemos que enfocarnos en este sistema del cubo que está detenido. ¿Ya? Es decir, pese a que hay fuerzas hacia arriba y hacia abajo, el cubo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Eso implica que la fuerza resultante, o fuerza también llamada neta, es igual a cero. ¿A qué me refiero? La fuerza resultante o la fuerza neta de este sistema corresponde a la tensión de la cuerda más la fuerza de empuje. Ambas van hacia arriba, por eso es que las sumo, menos el peso que va hacia abajo. Podría haberlo hecho al revés también, peso menos tensión menos fuerza de empuje, un poco da lo mismo para el caso. Y todo es igual a cero. Al sumar todas las fuerzas, sumar y restar, ¿cierto? El resultado tiene que ser cero porque el objeto no se está moviendo para ninguna parte. ¿Ya? Está detenido. Entonces, esta ecuación me permite a mí despejar la incógnita que es la tensión. ¿Bien? Por lo tanto, la tensión yo puedo decir que es el peso menos la fuerza de empuje. No sé si alcanza a nadie, pero lo voy a escribir acá. Cambiando los datos entonces. Tensión. El peso del objeto, 0,98 newton. Menos la fuerza de empuje que calculamos, 0,0784 newton. Bien. ¿Qué resultado tenemos acá entonces? ¿0.9016 o 0,9? 96, 92 podríamos colocar si que se vamos a aproximar. ¿Ya? Vamos a confirmarlo.
Claro. No, perdón, 9016 tiene razón. 0.9 en realidad, claro. Si no lo aproximado, en realidad estaría por ahí, el 2. Ahí. 0.92 o 0.9 si quieren ponerlo. Pero ese es el resultado entonces. No sé si me escuchan porque me hay una señal acá que me aparece como que mi señal está media debilitada. ¿Alguna pregunta con este problema, este ejercicio? Recuerden que esto igual se los pego después ahí se lo voy a pegar como un PDF en la página. ¿Ya? Si no hay dudas, avanzamos al siguiente. Dice acá. Vamos a eliminar esto que está con algunas manchas aquí. Un cubo de madera de 5 centímetros lado flota en agua con 3/4 de su volumen sumergido. Primera pregunta, ¿cuál es el peso del cubo? La segunda pregunta, ¿cuál es la masa del cubo? Y la tercera, ¿cuál es la gravedad específica del cubo? ¿Ya? Vamos a hacer un esquema nuevamente de la situación. ¿Ya? Vamos a dibujar acá en recipiente. Nuevamente es agua. Es agua básicamente para no complicarnos mucho con la densidad, pero podría ser aceite o cualquier otro líquido y por ahí tenemos que cambiar la densidad. Y sobre el agua hay un cubo de 5 centímetros por lado flotando. La característica ahora es que este objeto no está totalmente sumergido, sino que está parcialmente sumergido, con 3/4 partes del sumergido. ¿Ya? Algo así. ¿Muy bien? Entonces, toda esta parte está sumergida en el agua. ¿Bien? No sé si son 3/4 ahí, pero al ojo más o menos. Ya, eso está sumergido. La primera pregunta dice entonces, ¿cuál es el peso del cubo? Nuevamente aquí tenemos el esquema de fuerzas sin la tensión de la cuerda. ¿A qué me refiero? Volvemos a tener el peso del objeto siempre hacia abajo y tenemos la fuerza de empuje hacia arriba. ¿Bien? Por el hecho que esté flotando, evidentemente la fuerza de empuje aquí frente a este sistema, ¿cierto? Es mayor que el peso del objeto, ¿ya? Pero bajo esta condición en la que está ahora, está en equilibrio nuevamente, ¿ya? Me refiero al hecho de que la fuerza de empuje es mayor al peso si este objeto estuviera totalmente sumergido y por eso lo levanta. Pero al levantarlo, ¿ya? Al levantarlo y estar solamente una parte sumergido en el agua, claro, la fuerza de empuje ahora no se calcula con el volumen total del objeto, sino que solamente con la parte que está sumergida. Porque vuelvo a repetir, Arquímedes dice que la fuerza de empuje es equivalente al peso del fluido que se desaloja, es decir, el líquido que estaba acá, yo lo tomo, lo peso y eso es la fuerza de empuje. ¿Ven? ¿Y qué volumen de líquido es ese? Según el enunciado, es 3/4 partes del volumen del objeto, porque eso es lo que está sumergido. Por lo tanto, lo primero que vamos a calcular es el volumen del objeto. ¿Ya? El volumen total del objeto. Que al igual que el caso anterior, vamos a tener, podemos hacerlo al revés, si quieren ahora convertirlo primero y después sacar el volumen, es decir, escribir 0,05 metros, que es equivalente a los 5 centímetros, bien, y como es un cubo, todo el cubo nomás, que sería 0,05 por 0,05 por 0,05. ¿Alguien me dé el resultado de eso, por favor?
Igual lo voy a tener acá para comprobarlo. ¿Cuánto es? 1.25 por 10 a la menos 4. 1.25 por 10 a la menos 4. Ya, sí, tiene razón. Yo me equivoqué, pensé acá porque tenía el resultado. 005 por 005 por 005, claro. 1.25 por 10 elevado a menos 4. Metros cúbicos. Bien. Ahora, recordemos esto. El volumen del líquido desplazado o desalojado es 3/4 partes del volumen del objeto, es decir, 3/4 por los 1.25 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. ¿Alguien me da el resultado de eso, por favor? A mí me dio 9,375 por 10 elevado a menos 5. Perfecto. 9,375 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos. Aquí me voy a pasar un poquito, pero son metros cúbicos. ¿Ya? Ahí tenemos dos datos importantísimos, ¿cierto? El volumen del objeto y el volumen del líquido que fue desalojado, lo que estaba ahí, ¿cierto? Que corresponde al volumen del objeto o de la parte del objeto que está sumergida. Espero que hasta ahí vayamos más o menos bien. Vamos entonces con las preguntas. ¿Cuál es el peso del cubo? Bueno, aquí ya no tenemos la masa, ¿bien? De este cubo de madera, pero sí podemos calcular la fuerza de empuje. ¿Por qué? Vuelvo a insistir en esto. En este esquema, la fuerza neta vuelve a ser cero, ¿ya? Vuelve a ser cero porque el objeto está en reposo, no está subiendo ni bajando, pese a las fuerzas que están aplicadas ahí. ¿Por qué? Porque la fuerza peso es igual a la fuerza de empuje en ese caso, ¿ya? Está flotando por eso, pero no quiero que se confunda. Ya, en este caso, la fuerza de empuje que está aplicándose ahora no corresponde a la fuerza de empuje relacionada con todo el volumen del objeto, ¿ya? Porque vimos cuando vimos flotabilidad, ¿cierto? Que si la fuerza de empuje era igual al peso, el objeto quedaba sumergido, ¿cierto? A la mitad del sistema, pero totalmente sumergido. Y ahí se equilibran las fuerzas. Pero estamos hablando de que ahora es parte, ¿bien? Con solo una parte Profe, de ese volumen sumergido, equilibrio el peso. Dígame. ahí dice peso menos fuerza de empuje. Sí, puede ser al revés en todo caso. Menos peso, más fuerza de empuje, o como quiera. El punto es que al restar ambas, el resultado va a ser cero. ¿Ya? Vale, profe, vale. Aquí voy con esto. Básicamente, ¿cierto? Si yo me concentro en esta parte de la expresión, ¿ya? Llego a la conclusión que el peso es igual a la fuerza de empuje. ¿Bien? Esa es la conclusión que saco. Para que al restarse sean cero, ambas tienen que ser iguales. Por lo tanto, si yo calculo la fuerza de empuje, voy a peso del cubo, sin necesidad de tener la densidad del cubo, ni la masa. Solo sé que está sumergido 3/4 partes en el agua. Entonces, la fuerza de empuje nuevamente se calcula con la densidad del líquido, que sabemos que es agua, el volumen del líquido y la gravedad. Reemplazando los datos, vamos a tener 1000 kilogramos por metro cúbico por 9,375 por 10 elevado a menos 5 metros cúbicos y por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien.
Ustedes me dan el resultado de esto, por favor. Yo voy a corroborarlo acá también. Por 9.8. $0,9187. Ya, perfecto. 0,9187 Newton. ¿Ya? Vuelvo a ratificar acá que la unidad de metros cúbicos con esa unidad de metros cúbicos se cancelan y me queda kilogramos metro segundo cuadrado, que es la unidad de Newton. ¿Ya? Ahí tengo entonces la fuerza de empuje. Bien. Un poquito que se me fue aquí. Y esa fuerza de empuje, porque la primera pregunta, la que estábamos respondiendo, ¿cierto? Esa fuerza de empuje es entonces igual al peso del cubo o del objeto, que son los mismos 0,9187 newton. ¿Eh? Con esto, nosotros ahora podemos determinar la masa del objeto. La masa del objeto. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ¿cierto?, que el peso es igual a la masa por la gravedad. Bien. Y por ende, ¿cierto?, la masa va a ser igual al peso dividido por la gravedad. Es decir, los 0,9187 newton dividido por los 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y ustedes me dicen cuál es la masa para este caso. $0,093. 0,093 o 94 si lo aproximamos, ¿eh? 0,094 kilogramos. Y ahí está. La masa. Nos queda todavía la última pregunta, que es ¿cuál es la gravedad específica del cubo? Bien. La gravedad específica, tenemos que recordar qué significaba antes de. Gravedad específica, que significa G, es equivalente a densidad relativa, que se marcaba con una S. Para ambos casos, la densidad relativa o gravedad específica de cualquier era igual a la densidad de ese elemento X dividido por la densidad del agua. Entonces, ya sea como gravedad específica o densidad relativa, se determina de la misma manera. Nosotros conocemos la densidad del agua, que es 1000. Nos faltaría determinar la densidad del objeto, que sería lo siguiente. La densidad del objeto es igual a la masa del objeto, que ya calculamos, dividido por el volumen del objeto, que también calculamos. Por lo tanto, la masa del objeto, que es 0,094 kilogramos, dividido por el volumen del objeto, que era, el reloj lo tengo,
1,25 por 10 elevado a menos 4. 1,25 por 10 elevado a menos 4 metros cúbicos nos da un resultado de 'Espero sus resultados'. Profe, después de gravedad específica, ¿qué dice? ¿O qué? Sx, densidad relativa. Ya. Resultado. Profe, me dio 7,52. 7,52. Ya. ¿Todo bien? Quizás por ahí alguno le pueda dar un número un poquito más pequeño, pero está alrededor de los 7,50, que es el resultado que tengo. Así que A la mí respuesta- igual me dio 7,52. 7,52. Vamos a dejar 7,52 entonces. Va. 7,52 kilogramos por metro Kilómetro. cúbico. ¿Ya? Pero ojo, que esa todavía no es la respuesta, porque la respuesta es ¿cuál es la gravedad específica? Por lo tanto, para poder calcular la gravedad específica del objeto, yo tengo que tener la densidad del objeto y dividirlo por la densidad del agua. Que esto es muy simple. ¿Cuánto es 752 kilogramos por metro cúbico dividido por 1000, que es la densidad del agua? $0,752. Perfecto. Sin unidad de medida, porque si se fijan acá, las unidades de medida se cancelan entre sí, por lo tanto, hasta ahí llega el resultado. ¿Alguna duda? Antes de ir con la última. Ya, vamos con la última. Dice, una pieza de metal de 50 newton en aire, sumergida en agua, pesa 36 newton. Encontrar la densidad del objeto y su volumen. Quiero ver qué tan complicado puede ser este problema para ustedes y les voy a dar unos 5 minutos para que lo analicen, a ver si es que me pueden dar alguna respuesta antes de que yo lo desarrolle. Voy a
voy a colocar acá un pequeño esquema también de lo que estamos hablando, ¿ah? Por si que alguno todavía no socializa los conceptos, ¿ya? 50 newtons en aire y en agua 36 newtons, ¿ya? Esos datos son claros. Se trata de lo siguiente. Profe, una consulta del apunte Diga, de la asignatura, ¿como hasta qué página más o menos la prueba? ¿en dónde? Desde el apunte de la asignatura. La primera Eso ya parte. está en... Es ¿Ya? toda la primera parte de estática de fluidos. Ya. Propiedades del fluido. O sea, la unidad uno y la unidad 2. La unidad 2 no recuerdo qué decía. Dice unidad uno propiedades de los fluidos, y unidad 2 estática de los fluidos. Claro, porque ahí Ya, aparece presión, aparece estos temas que estamos viendo ahora, ¿no? Que ya. no Sí, tengo profe. por aquí. Sí, Ya. Gracias, profe. ya. Pero preocúpese de ver esto ahora. Ya. Ya, un minuto más. Parece que por lo menos tienen alguna idea de qué resolver. Yo le hice un esquema ahí con las fuerzas que están involucradas. A ver si es que pueden descifrar cómo resolver el problema. Bien. Vamos a ver si es que alguien tiene alguna idea de lo que se hace, alguna alternativa o algo que crean que hay que hacer para poder resolverlo, sin necesariamente dar números o valores, pero quizás alguna idea de lo que habría que hacer para encontrar el resultado. ¿No?
No, A profe. ver, dentro de los conceptos que conocemos, ¿qué serían los 36 newton? El peso del objeto en el agua, ¿no? ¿Ya? ¿Y cómo le llamábamos a ese peso en el agua o en el líquido cualquiera? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿No se acuerdan? ¿Presión, profesor? No. Peso y un apellido. ¿Peso específico? Tampoco. Cuando digo Peso flotabilidad. aparente. Aparente, muy bien. Aparente. Fíjense que la palabra un poco nos explica de qué se trata. Aparentemente pesa 36 newton, pero porque está sumergido en algo. ¿Ya? Pero su peso real es 50 newton. Muy bien. Y nosotros habíamos dicho que el peso aparente, ¿ya? El peso aparente era igual al peso del objeto menos la fuerza de empuje. Ahora, si analizamos de acuerdo a los ejercicios que vimos anteriormente, ese peso aparente es como la fuerza neta, que ahora no es cero, porque el objeto, al tener esta consecuencia de que yo al sumergirlo en el líquido todavía tiene un peso de 36 que va hacia abajo, este objeto se está moviendo hacia abajo, se está hundiendo. ¿Ya? Por lo tanto, se está moviendo y eso implica que la fuerza neta es esos 36 newton, que es equivalente a ese peso aparente. ¿Ya? Entonces, tenemos los 36. El peso del objeto, ¿ya? También lo tenemos, son 50 newton. Como consecuencia podemos calcular la fuerza de empuje. Ahora, ¿de qué nos sirve la fuerza de empuje? Porque la pregunta es, bueno, ¿cuál es la densidad del objeto y su volumen? Bueno, recordemos que la densidad es la masa dividido por el volumen. Bien, la masa la podemos calcular. ¿Cómo podemos calcular la masa? ¿Quién me lo dice? Densidad por volumen. Espera, después. No, es que se sería despejar de acá nomás, pero tenemos un Sería, dato muy importante. Ya, dígame, escucho. Escucho, dígame nomás. ¿Cómo calculamos la masa con los por datos la que tenemos? gravedad. Con la gravedad. Muy bien. Es decir, nosotros sabemos, recordemos que el peso de un objeto es masa por gravedad. Como tenemos el peso del objeto, que son 50 newton, basta que lo dividamos por la gravedad y tenemos la masa. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ese cálculo primero. La masa también se puede determinar como el peso dividido por la gravedad, es decir, los 50 newton dividido por 9,8. ¿Y cuánto da eso? 5.10. Ya, 5,1, ¿cierto? Kilogramos, que sería la masa. Kilogramos. Ya, ahí tenemos la masa de ese objeto. Nos faltaría, para encontrar la densidad, el volumen. Y el volumen es parte de la otra pregunta. Bien, por lo tanto, concentrémonos en el volumen ahora. ¿Cómo podríamos calcular el volumen del objeto? ¿Dónde más está el volumen del objeto involucrado? ¿En qué afecta el volumen del objeto? ¿En el líquido? En el líquido, perfecto. ¿Qué pasa con el líquido cuando sumergimos el objeto? Aumenta. Aumenta el nivel, evidentemente. ¿Y cuánto va a aumentar?
Si todo esto es lo que aumenta, ¿cuánto es eso? El líquido del desplazado es. El líquido desplazado por el objeto. Perfecto. Es decir, ese volumen o eso que aumenta acá es una cantidad de volumen igual al volumen del objeto. ¿Ya? Todo eso que se desplaza o que sube el nivel es igual al volumen del objeto, porque el agua que estaba acá, ¿cierto? Donde está el objeto ahora, se fue hacia arriba y está ocupando el espacio de arriba ahora, porque ya no puede ocupar el espacio donde está el objeto. Por lo tanto, ahí está involucrado, ¿cierto? El volumen del objeto en el volumen del líquido. ¿Y dónde está involucrado el volumen del líquido en las variables que tenemos acá? Los voy a mostrar con el ejercicio anterior, miren. ¿Dónde está el volumen del líquido? Incluso en el ejercicio, en el primer ejercicio también está. ¿Dónde está el volumen del líquido? Que esto, como encontrando a Wally. ¿Dónde está el volumen del líquido? ¿En qué fórmula? La fuerza de empuje. En la fuerza de empuje, ¿se fijan? Aquí está el volumen del líquido, miren. Ahí está. En el otro ejercicio está aquí también. Ahí está la fuerza de empuje. En el volumen del líquido y la fuerza de empuje. ¿Se fijan? Estamos trabajando, ¿cierto?, con el volumen del líquido siempre en la fuerza de empuje. Por lo tanto, vuelvo a repetir el problema para descifrarlo. Si yo conozco el volumen del líquido desplazado, puedo saber cuál es el volumen del objeto. ¿Dónde busco el volumen del líquido desplazado? En la fuerza de empuje. ¿Dónde está la fuerza de empuje? Bueno, no sabemos todavía, pero la podemos sacar desde aquí, porque tenemos todos los datos y la única incógnita sería la fuerza de empuje. Por lo tanto, yo puedo decir, de acuerdo a lo que tengo acá, que voy a marcar, ¿cierto? Que sería esto. Yo tengo lo siguiente, o puedo despejar lo siguiente. La fuerza de empuje va a ser igual al peso del objeto menos el peso aparente. Es decir, 50 newton menos 36 newton, y eso es igual a 14 newton. 14 newton. Eso es la fuerza de empuje. Y desde ahí entonces yo voy a rescatar el volumen del líquido, que va a ser igual al volumen del objeto. ¿Cómo? Bueno, sabemos que, vamos a escribir con otro lápiz para entender que esto es la continuación del desarrollo del problema. Sabemos que la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido por la gravedad. Bien, y esta es la incógnita, el volumen. El resto ya lo tenemos. La fuerza de empuje son 14 newton. El líquido sigue siendo agua, es 1000, y la gravedad es 9,8. Por lo tanto, yo lo que voy a tener es lo siguiente, que el volumen del líquido va a ser igual a la fuerza de empuje dividido por la densidad del líquido, que es agua, y dividido por la gravedad. Si reemplazamos los datos acá que tenemos, lo voy a escribir de nuevo porque me queda un poquito desordenado esta parte de acá. Lo voy a escribir de nuevo. Decía entonces que la fuerza de empuje. Todo esto, lo que acabo de hacer es simplemente pasar la densidad del líquido dividiendo y la gravedad también, ¿eh? No hay nada extraordinario en lo que estoy despejando acá. Reemplazando los datos. Fuerza de empuje, 14 newton. Densidad del líquido, vuelve a ser agua. La gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado.
Resolviendo esto, vamos a tener el volumen del líquido. Y ahí ustedes me ayudan con los cálculos. ¿Ya? $1,43 por 10 elevado a menos 0,3. Perdón, por 10. Sí, correcto. Eso es. 1,43 por 10 elevado a menos 3. Fíjense las unidades. Newton, que está acá, se cancela con, ya se lo he dicho varias veces, kilogramos, metro segundo cuadrado, que es Newton. Y este metros cúbicos que está abajo pasa hacia arriba por efectos de multiplicación, de división de fracciones. Por lo tanto, queda aquí metros cúbicos. Aquí tenemos entonces ahora el volumen del cubo. Tenemos la masa por acá, el volumen. Calculamos finalmente la densidad de este cubo, o de este elemento, ¿ya? Porque tampoco sabemos si es un cubo, en realidad, era una pieza de metal, decía. La densidad, que sabemos que es la masa dividido por el volumen, va a ser 5,1 kilogramos dividido por 1,43 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Y eso nos da un resultado igual a 3.570. 3.560. Va, 70, profe. 3.570. Ya. Por ahí puede ser que les dé 560 y algo, 570 y un poquito más, por el tema de decimales, pero está bien. Y esto sería kilogramos por metro cúbico. Y ahí tenemos nuestro resultado final, ¿cierto? Con la densidad. ¿Ya? Las preguntas eran entonces, ¿cuál es la densidad y el volumen del objeto? La densidad la calculamos ahí con verde, ¿cierto? Y el volumen del objeto aquí también está con este color más rojo. Ahí está entonces. 3 ejercicios relacionados con densidad, con flotabilidad, ¿cierto? Esta fuerza de empuje. Lo importante es que estos esquemas generalmente se repiten. ¿Cuáles? Estos, donde están las fuerzas. Si yo puedo entender este tema de las fuerzas, cómo están siendo aplicadas en un sistema, podría resolver cualquier situación. Evidentemente, tienen que recordar conceptualmente qué era una fuerza de empuje, qué era el peso aparente, ¿cierto? El peso del objeto, cómo se ve afectado dentro del líquido, qué es el volumen desplazado, el principio de Arquímedes, que no es tan complejo como... Revisen, si es que no lo comprenden bien, el video donde yo hice los experimentos acá de densidad y todo eso. Revisen eso, para que les quede más claro qué es lo que dice Arquímedes, que creo que lo dice lo más práctico y útil posible, la demostración del principio de Arquímedes. ¿Bien? Si no hay dudas o preguntas, nos quedamos hasta aquí. Recuerden que esta imagen se las voy a pegar inmediatamente acá en el chat. ¿Alguna pregunta? Y el video lo subo en 10, 15 minutos más cuando esté listo, porque se demora un poquito en aparecer. ¿Para cuándo quedaría la prueba, profe? La prueba es para el 30, para el jueves. ¿Ya? Ya. Recuerden que son 5, no me acuerdo cuántas preguntas les puse, 5 o 6 preguntas, no me acuerdo bien. Tienen, espera, déjenme cortar aquí la grabación para que no se extienda mucho el video y se edite lo más rápido posible. Tienen
tienen desde las 6 de la tarde hasta las 11:30.